nuestra ponente, Magíster Ana Montenegro. Buenos días con todos y todas, mi nombre es Ana y el día de hoy les vengo a conversar un poquito de la relación que puede existir entre la interculturalidad y la educación, que para mí como docente es una de las aristas más importantes para poder lograr este proyecto intercultural. Partamos desde la problemática como tal. Creo que es evidente para todos que una de las problemáticas más preocupantes de la sociedad es la existencia de la diversidad cultural, étnica, diversidad de conocimientos, pero que esta diversidad está asociada a jerarquías sociales. ¿Sí? Ese es como el problema, la asociación de la existencia de diversidad asociada a la jerarquización. ¿Sí? El problema de la jerarquización o la clasificación como tal, o sea, la clasificación como tal no es un problema. Nos ayuda a ordenar, nos ayuda a tener un poquito de sistematización. El problema de la clasificación es cuando afecta la vida de las personas, ¿sí? Cuando estructura la realidad de determinados grupos. ¿Sí? Es una problemática, digamos. En este sentido, la propuesta intercultural aparece como una herramienta viable, ¿sí? Pero como sabemos, la interculturalidad es algo bastante amplio. Entonces yo me he centrado en la educación, ¿sí? Dentro de la interculturalidad como tal. Voy a trabajar en la interculturalidad desde la decolonialidad del saber de Katherine Walsh y voy a tratar de proponer a la educación como una posible herramienta de transformación social, ¿sí? Entendiendo primero que la educación nos puede servir para deconstruir imaginarios que tenemos en nuestra cabeza, ¿sí? Imaginarios que lastimosamente se han presentado o se estructuran como verdad, cuando no lo son, ¿sí? Entonces considero yo que la educación puede servir como una herramienta deconstructiva, ¿sí? De los imaginarios que se han formado justamente asociando la diversidad con la jerarquización, ¿sí? Mi ponencia está dividida en tres momentos. Primero, la herencia colonial, porque considero que primero hay que entender de dónde quizá viene el problema para poder tratar el problema como tal. De lo contrario, el problema simplemente existe y si no sabemos sus bases, es muy poco probable que podamos analizarlo de forma adecuada. El segundo momento es la perspectiva de Walsh desde la decolonialidad del saber y finalmente combino la herencia colonial con la decolonialidad del saber, pero desde la perspectiva de la educación como tal, ¿sí? Empecemos entonces. La literatura de la interculturalidad nos presenta, yo creo que una herramienta muy valiosa para entender la problemática, que es la herencia colonial y sobre todo su actualidad. Porque claro, cuando hablamos o cuando escuchamos sobre la conquista, la colonialidad, siempre nos vamos para atrás, pero quizá no nos fijamos en el hecho de que aún existe, de que aún está presente, ¿sí? De formas veladas, de formas un poquito escondidas, pero está presente, ¿sí? Se plantea que el origen, digamos, de esta problemática radica en una racionalidad moderna. Ojo, no se está en contra de la racionalidad moderna, de la que todos, de alguna forma, vivimos, digamos, dentro de este sistema. El problema está cuando la racionalidad moderna se presenta como única verdad. Ese es el problema, ¿sí? No es que la racionalidad moderna sea el problema es cuando se impone, se presenta y se impone como única verdad cuando no lo es, ¿sí? Nosotros recordaremos que esta racionalidad moderna occidental surge luego de la época medieval, en donde el individuo se da cuenta que tiene esta capacidad de razonar al punto de entender absolutamente todo, ¿sí? El individuo se ve capaz de incluso explicar cómo funciona el universo, cómo funciona el cosmos. Entonces, esta racionalidad que todos la tenemos, se alza como dominante, se alza como la única verdad, ¿sí? Y como se presenta como la única verdad, se presenta como con derecho
de menospreciar otros saberes. No se presenta como un saber más, se presenta como el saber, ¿sí? Obviamente, esta percepción de la racionalidad moderna como aquella que se presenta como única verdad, ¿sí?, hace que se desvalorice otro tipo de conocimiento, otro tipo de saberes. Cuando se da la conquista, al chocarse dos culturas diferentes, no superiores, no inferiores, sino simplemente diferentes, como esta racionalidad moderna se impone como única verdad, mira al otro como algo inferior. No valora sus conocimientos. Los minimiza, los ve como algo que no responde a su racionalidad, ¿sí? El problema de esto es que, de alguna forma, esta racionalidad moderna, que se resume básicamente por algo discursivo, lo que hace es ya empezar a jerarquizar desde acá, ¿sí? Ya se vuelve un dispositivo que está dentro de las personas. Ya no es algo simplemente de una diferenciación racial, digamos, o una diferenciación cultural. Ya se lo asimila como algo que tiene que haber un superior para que obviamente exista un inferior, ¿sí? Entonces se sostiene que la racionalidad moderna es el origen de esta jerarquización, ¿sí? El no aceptar lo diferente, no aceptar la diversidad, sino imponer un conocimiento como verdadero. De nuevo, cuando no lo es, ¿sí? Cuando no lo es. Ahora, pasando ya o continuando, perdón, con esta racionalidad moderna y teniendo ya claro que lo que hace es distinguir entre civilizados e incivilizados, entre personas racionales y entre personas irracionales, lo que pasa es que esto se asimila como una verdad, ¿sí? Se impone como una verdad. Y obviamente nosotros sabemos los mecanismos que fueron utilizados para lograr imponer esto. Primero, la violencia, ¿sí?, el destruir otras culturas. Y luego, el hacer creer, ¿sí?, ya no es algo externo, ya no es la violencia, sino es hacer creer, es asumir como una verdad esta jerarquización, asociar la validez de conocimientos o culturas justamente con esta racionalidad, ¿sí? Los procesos de colonialidad, aquí se hace una distinción entre colonización, que sería el proceso justamente que les menciono de violencia, es una distinción con el proceso de colonialidad, ¿sí? La colonialidad ya está acá. O sea, ya se vuelve parte de los individuos comunes. Son procesos internos. Desde aquí surge la producción de imaginarios. Y creo que todos estamos muy claros que los imaginarios estructuran nuestra realidad. Esté bien o esté mal, sea verdadero o sea falso, estructuran nuestra realidad. Y obviamente al estructurar nuestra realidad, estructuran también nuestra vida y nuestra posición dentro de una sociedad, dentro de una cultura, ¿sí? Los discursos de alguna forma se legitiman, ¿sí? Se asocian como verdaderos, adquieren una legitimidad que obviamente va a estructurar los discursos sociales y, como les menciono, también va a estructurar la realidad de los individuos, ¿sí? Ahora, vinculando justamente como respuesta a esta situación surge el proyecto intercultural. Dentro de este proyecto, tomando la propuesta, no es exclusiva de Walsh, pero he tomado a Walsh desde el desarrollo que ella hace, ella habla de la existencia actual de distintos tipos de colonialidad, ¿sí? Es decir, distintos tipos de dominio. Hablamos, por ejemplo, de la colonialidad del ser, ¿sí?, como el hecho de considerar superior a una persona de tez blanca frente a una persona de tez negra, como si una persona indígena o cualquier otro tipo de cultura, implica la colonialidad del ser. Existe este poder de unas personas sobre otras, simplemente por cómo se ven. Existe también la colonialidad del poder, cómo se ejerce eso, ¿sí?, cómo estructura la dinámica. La colonialidad de la naturaleza, ¿sí?, o lo que nosotros comúnmente conocemos como el antropocentrismo. El individuo, como es racional, está tan acá que el resto,
de personas, incluso de la naturaleza, está acá. Se siente con el derecho de dominarlo, se siente con la obligación de conocerlo, pero no solo conocerlo, sino dominarlo, ¿sí? Y la colonialidad del saber, que es el punto en el que voy a desarrollar un poquito. La colonialidad del saber, indica justamente cómo estos imaginarios ya son parte de nosotros, ¿sí? Ya son parte de nosotros, son parte de nuestra sociedad. Al mandarnos algún chiste racista, ¿sí? Al expresar algún comentario clasista, racista, no son chistes, no son bromas, son formas de reproducir que ya están acá, ¿sí? Para Walsh, y me voy a acercar un poquito acá, voy a tocar la mano. ¿Qué dice Walsh sobre eso? Ese micrófono. Oh, gracias. A ver, ¿qué dice Walsh sobre las colonialidades? ¿Sí? La colonialidad del saber hace referencia al posicionamiento del eurocentrismo como la perspectiva única del conocimiento. Solo hay un tipo de saber, el occidental, el racional. Se impone, ¿sí? Solito se impone como el único saber, ¿sí? Válido. Y al imponerme yo como el único saber válido, obviamente descarto otro tipo de conocimiento, ¿sí? Voy descartando la existencia y la viabilidad de otro tipo de racionalidades. Y otros conocimientos son rechazados, ¿sí? Reconocer la operación de esta colonialidad del saber es entonces dar cuenta de la negación de otras formas de producción de conocimiento, que no son blancas, europeas y científicas, ¿sí? O sea, ya se apropian de términos que nosotros muy bien pudiésemos llamar a los conocimientos de los pueblos ancestrales, son también científicos, ¿sí? Solamente es una cuestión de lenguaje, solamente es una cuestión de ponerle nombre a algo que ya existía antes, ¿sí? Ese es como que el problema. El asunto, entonces, no es solo la elevación de una perspectiva eurocéntrica del conocimiento como perspectiva única, sino también la autoridad, ¿sí? Que esta hegemonía tiene en determinar qué es conocimiento y quiénes lo producen, ¿sí? Entonces, esta colonialidad del saber descarta otro tipo de conocimiento, ¿sí? No sé si es que nosotros estamos un poquito claros, por ejemplo, cuando hablamos de saberes ancestrales, se les llama saberes, no se les dice conocimiento, cuando es conocimiento en realidad, ¿sí? Pero es, como digo, quién lo dice y sobre todo también cómo se presentan las cosas, ¿sí? Esta colonialidad entonces del saber es aceptar un único método de conocimiento, un único medio de conocimiento y un único medio de construir conocimiento, cuando no es el único, ¿sí? Vamos entonces. La decolonialidad del saber entonces que propone Walsh lo que hace es tratar de presentar otra propuesta. Todos son conocimientos, ¿sí? Han existido propuestas, intentos, digamos, de validar esto. Por ejemplo, la creación de universidades que valoren estos conocimientos, interculturales, sin embargo, no se ha tenido mucho éxito, ¿sí? Intentos han habido, pero no se ha tenido mucho éxito. Ahora, aquí surge mi propuesta. Insisto, como docente también, o sea, yo hablo desde la vivencia, desde la experiencia. Desde la verdad. A ver, la educación, la educación puede ayudarnos siendo una herramienta de transformación social. ¿Cómo y por qué? ¿Por qué la educación? Porque la educación es una institución por la que todos pasamos, ¿sí? Todos. Entonces, de alguna forma, la educación formal lo que hace es construir también nuestros valores, nuestra realidad, nuestra noción de la realidad, ¿sí? Entonces, yo creo que es un muy buen dispositivo para poder atacar, no sé si es que el término
¿da? Pero sí atacar justamente esta problemática que analizábamos en primera instancia. ¿Por qué la educación? A ver, usualmente se han dado reformas educativas, pero yo creo que eso no es necesario, ¿sí? Yo creo que lo que no se conoce, no se valora, ¿sí? No puedo valorar algo que no conozco, no puedo querer algo que no conozco. Y desde las mismas aulas, desde chiquitos a nuestros estudiantes, les enseñamos a ser reproductores de conocimiento, pero no pensadores de conocimiento, ¿sí? Desde que yo presento el conocimiento científico como superior en un aula de clase y presento como mitológico, básico, el conocimiento de los pueblos ancestrales, desde allí ya estoy yo también reproduciendo esta noción jerárquica. Es la forma en la que yo presento las cosas, como los chicos, los niños, los adolescentes asumen esta verdad, ¿sí? Asumimos esta verdad, también creo que nos ha pasado. Entonces, la educación se vuelve pasiva, la educación se vuelve acrítica, y creo que estamos también muy conscientes que lo que no se critica no cambia, se mantiene todo el tiempo, ¿sí? Reproduciéndose a buenos o malas estructuras de la sociedad. Entonces, la educación también, creo que la problemática de la educación es que invisibiliza problemas sociales. No se analiza la realidad. Estamos enfrascaditos, adquiriendo conocimiento, reproduciendo conocimiento, pero no enseñamos a pensar, ¿sí? Entonces, desde una perspectiva, tengo un contenido que tengo que reproducirlo, y entonces los estudiantes tienen que repetir lo que yo digo, pero lo que yo digo es algo que ya está impuesto. No es algo que yo conozco para mostrar que, por ejemplo, los pueblos ancestrales ya tenían conocimientos de astronomía. Nadie sabe, no les enseñamos eso, ¿sí? O, por ejemplo, tenían sistemas de cultivo. Eso es conocimiento. Y eso es lo que no se enseña, ¿sí? Entonces, nuestros estudiantes, los chicos, los niños, los adolescentes que se forman, no tienen idea. ¿Cómo van a valorar entonces algo que no conocen? ¿Sí? Eso desde una perspectiva. Desde otra perspectiva, el hecho de hacer pensar, ¿sí? Y para eso no necesitamos reformas. Simplemente una actitud. Una actitud que, claro, puede tener un docente, pero puede tener también cualquiera de nosotros, ¿sí? No es que yo tomo el conocimiento y simplemente me lo guardo acá. No. A ver un ratito. ¿Quién me dice esto? ¿Dónde está esto? ¿Qué otras perspectivas hay? ¿Sí? Entonces, el hecho de que la educación pueda ser considerada como una herramienta de transformación social no requiere de reformas enormes y de grandes cantidades de inversiones. Es solamente usar la capacidad que todos tenemos, el pensar la realidad, ¿sí? El pensar la realidad, el pensar cómo, y sale con cositas y con preguntitas básicas, ¿sí? ¿Por qué esto es conocimiento y por qué esto no? ¿Bajo qué circunstancias esto se considera conocimiento? ¿Quién dice? Son preguntitas que todos podemos reproducir. Eso sí vale la pena reproducir porque no hay una sola respuesta, ¿sí? Entonces, los estudiantes, amigos, vecinos, yo qué sé, ya les estamos de alguna forma no obligando, sino de alguna forma orillando a que se cuestionen las cosas. Quizás hasta llegar al punto de cuestionarse por qué las jerarquías sociales existen y están tan marcadas, ¿sí? Porque eso es natural cuando no lo es, ¿sí? Entonces, lo que se busca es hacer un quehacer crítico y reflexivo, impulsar a eso, ¿sí? Y eso no, o sea, es algo, insisto, que todos tenemos, es una capacidad que todos tenemos y que podemos también ir generando, ¿sí? Y nos pueden decir, por ejemplo, pero no cumplo con el currículo que me dan. Son 10 minutos, son 15 minutos, se les puede mandar de deber a pensar, imagínense qué maravilla. Voy a mandar de deber a que piensen, no a estar en un escritorio reproduciendo conocimiento como tal, ¿sí? Son cosas chiquitas que son viables. Claro, nos parece un poquito lejano, nos parece que yo diga que es una posible herramienta de transformación social, suena poco utópico, pero se puede. Pero si es que no se empieza,
Si es que solamente lo pensamos ahí un poquito y hoy día sí y mañana no, tiene que convertirse en un hábito cultural, ¿sí? Y bueno, básicamente la propuesta entonces, para combinar la interculturalidad con la decolonialidad del saber, que sería el objetivo, sería no transmitir conocimientos. Y claro, esto no se enfrascaría dentro del campo educativo, sino creo que se convertiría en una habilidad de todos. Si todos podemos hacerlo. No transmitir conocimientos, hacer que se piensen esos conocimientos. Así, quizá podemos ir generando una nueva forma de pensar que no acepte las jerarquizaciones sociales, que las piensen y que puedan obviamente transformar de alguna forma la sociedad, ¿sí? Enseñar la plurietnicidad, la pluriculturalidad, no solo desde lo folclórico, que es a veces a donde se reduce, sino tomarlo también como conocimiento, como un conocimiento que puede influir en la actualidad para lograr algunos cambios. Lo que está pasando actualmente no está funcionando. Puedo y debo pensar nuevas formas de estructurar también una nueva realidad. Enseñar a pensar esto, los saberes distintos, los conocimientos distintos, como una epistemología válida y actual. ¿Por qué no puedo tomar los conocimientos, las perspectivas de culturas ancestrales para pensar la realidad actual? Puede servir. Y le devuelvo valía y le estoy dando también practicidad, ¿sí? Entonces, la conclusión, ya están aquí todo el tiempo, recordar un poquito la problemática. La problemática es básicamente que se asocia la diversidad con la jerarquización, ¿sí? El recordar quizá dónde surge esta jerarquización y justamente a partir de ese conocer de dónde surge poder pensar nuevas formas de trabajar esto. Lo que yo propongo es el aprender a pensar, el poder analizar otras perspectivas, no como algo superior o como algo inferior, sino como un conocimiento diferente que, aplicado a la realidad, puede llevarnos a pensar y a estructurar nuevas formas de dinámicas sociales, ¿sí? Gracias por su atención, eso era todo lo que yo tenía que decir.